C5N. Son días de avance en la campaña de vacunación, días de frío y de mucha zozobra entre sectores populares de la Argentina y días de una amarga contradicción en el poder porque, por un lado, ese avance en la campaña de vacunación abre las puertas de un mundo que hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández no conoció, que es el mundo normal, algún tipo de normalidad, pero por otro lado reaviva exigencias que hasta ahora le eran atenuadas, morigeradas por el efecto de la pandemia. Estamos en un momento económico muy difícil de la Argentina, muy complicado y sin una salida a la vista, además, una salida fácil por lo menos a esas dificultades que se plantean. Pero hay algunos indicadores que de repente aparecen que a uno lo mueven a confusión. Se supo, por ejemplo, que el desempleo bajó respecto del final del año pasado y bajó incluso respecto del nivel prepandemia, el primer trimestre de 2020. Y uno ahí mira la realidad, mira la calle, mira el día a día y dice, no puede ser. Bueno, resulta que lo que está ajustando en la Argentina no es la cantidad de empleo, sino el precio. Y los argentinos, lamento confirmárselos, porque tampoco es algo que sea una novedad para muchos, estamos más baratos que nunca y más baratas que nunca. Hoy salió el informe complementario del INDEC de aquel de empleo que se conoció la semana pasada. Y entre ambos muestran la foto de la crisis en curso. La crisis es muy profunda, muy severa, y el ajuste de los ingresos se profundizó durante el año de la pandemia, que lamentablemente fue el primer año del Frente de Todos, en el que íbamos a recuperar supuestamente poder adquisitivo. Digo que lo confirmó el INDEC, lo confirmaron los números de Marco Lavagna y los tenemos en esta placa a continuación, porque de verdad hay que sopesar. Ahora que vienen las elecciones, hay que empezar a mirar con detenimiento. Hay que empezar a mirar con detenimiento. ¿Qué es responsabilidad de cada quien? ¿De qué mundo venimos? Dámela, Rodo, que quiero mostrarla. ¿De qué mundo venimos en el ingreso de los que tienen una ocupación? No estoy hablando de empleados formales, todo aquel que labura de cualquier cosa. Entre el año 2018 y el final de su mandato, en los dos últimos años, la segunda mitad del gobierno de Macri, los ocupados del estrato bajo vieron recortado un 23,5% su poder adquisitivo. Este es el ingreso mensual de los ocupados en la ocupación principal. Este es un dato del INDEC que no suele mirarse a la semana siguiente del desempleo, pero que, como digo, ayuda a terminar de entenderlo. El estrato medio perdió 22,1%. Es una rebanada histórica la que se produjo a caballo de esa devaluación. 22,1% el estrato medio, 19,3% el estrato alto. Fíjense también cómo pierde menos el que está en el primero o en el segundo decil que en los siguientes cuatro o en los últimos. Este es para entenderlo bien, no hagan falta códigos, el alto es el 20% con más ingresos de la población. El siguiente es el 40% restante, el 40% siguiente y el 40% restante. Fíjense este ajuste del poder adquisitivo en 2 años, de 2018 a 2020. Después vino la pandemia, que, como digo, es el gobierno de Alberto Fernández. Y el INDEC confirma que el sector bajo pierde 4,6% de ingresos durante 2020, el sector medio 2,1% y el sector alto recompone, marginalmente, pero recompone. ¿Cuál es el mil hojas de crisis que estamos sufriendo? El saldo final. Un 27% de pérdida de ingresos en solamente 3 años para el sector más pobre. Casi un 24% para el sector medio y casi un 20% para el sector alto. Esta es la foto de la crisis actual. Como les digo, este es el complemento del dato del empleo. Y en este contexto es que empieza a darse la presión devaluatoria, la corrida al dólar que precede a cada elección acá en la Argentina. ¿Quién quiere que suba el dólar? Bueno, hay, por supuesto, un sector de la población que tiene sus activos dolarizados en el exterior o que los genera dolarizados, los exportadores, que ganan en todas las devaluaciones lo que perdemos todos los demás. Cuando se devalúa la moneda, consumimos menos porque ganamos menos, somos más pobres.
Bueno, esa realidad se está dando, ya se dio el año pasado, en la cual el dólar subió por encima de los precios, se había dado, como digo, con la corrida de Macri, tremendamente, y ahora la pregunta es, ¿va a subir más todavía el dólar? O sea, ¿más nos tenemos que abaratar los argentinos? Bueno, en estas últimas 2 semanas subió 20 pesos el dólar paralelo, el billete, como contaba recién Datelis, ahora bajó en estas 2 jornadas 4 pesos. Una señal de alivio en un mercado que es marginal, pero la preocupación sigue. Y se manifiesta en que sube el riesgo país, sobrereaccionan los mercados a esta descalificación de las calificadoras de riesgo de Wall Street. Entonces vuelven a retraer, hacen subir los dólares paralelos. ¿Tiene que subir más el dólar hacia las elecciones? ¿Lo necesita la economía? Bueno, esta es la gran pregunta que se hacen muchos, de los que tienen y los que no tienen dólares. Ahora, ¿qué está pasando en estos meses? Como el gobierno enfrenta una inflación muy acelerada, empezó a usar el dólar como ancla. Entonces hace que cada mes aumente mucho menos que los precios. ¿Y cuál es la foto de los meses que van de este año? Esta que tenés acá. En enero los precios subieron bastante más que el dólar, 4% frente a 2,75%. En febrero subieron también bastante más. En marzo directamente subieron más del doble. En abril, bastante más que el doble. Fíjate, 1,2 el dólar, 4,1 los precios. En mayo, también más del doble. Y en junio, el dólar está subiendo menos del 1%. No sabemos cuál fue la inflación todavía. Está terminando el mes ahora, pero va a ser mucho más que eso que subió el dólar. Entonces, en este tiempo se está acumulando un atraso cambiario. La pregunta es, ¿ese atraso va a forzar una devaluación? Bueno, la pregunta se responde con otra, que es, ¿está caro o barato el dólar en este momento? Al margen de lo que pasó en estos últimos meses. Y hay un indicador para responderlo, que es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué hace el tipo de cambio real multilateral? Mide la inflación y el dólar argentinos contra los de todos nuestros socios. Y ahí hubo una buena noticia para el gobierno porque Brasil revaluó su moneda en estos meses y encima subió su inflación. Entonces no estamos tan mal, tan obligados a devaluar por la dinámica brasileña, como pasó, acuérdense, al final de la convertibilidad. Ahí Brasil devaluó, tuvimos que salir de la convertibilidad en pocos años. Bueno, ante esto, ¿qué puede pasar? ¿Qué herramientas tiene? El gobierno juntó reservas en lo que va de este año, compró en términos netos más de 6.000 millones de dólares de las reservas por las exportaciones, por lo que subió la soja. Martín Guzmán le dijo a Gustavo Silvestre acá la semana pasada que con ese cambio en los términos del intercambio alcanza para frenar la expectativa devaluatoria. Ahora, el tipo de cambio de ese real multilateral, es cierto, es 50% más alto que en la convertibilidad. Fíjate, el dólar está 50% más caro en términos de lo que vendemos que en la convertibilidad. Pero ojo, ya está 20% más barato de lo que mantuvo Néstor Kirchner en promedio durante su mandato. Está 20% más caro que con el último kirchnerismo. Y en la comparación, si vos lo ves en tu bolsillo, sí, estamos más pobres que en aquel último kirchnerismo. En el medio, la mega devaluación de Macri y el mega endeudamiento. Pero, ¿qué prima de estas dos fuerzas? ¿La debilidad de las reservas, la presión de la deuda, de los dólares que le faltan al Banco Central? ¿O este tipo de cambio que ya está alto, que ya está caro, que ya cuesta en términos de lo que generamos nosotros, acceder a bienes importados o a cualquier cosa que haya afuera de la Argentina? Bueno, eso es lo que veremos. Pero por eso Juan Carlos Fábrega, este fin de semana, dijo puede haber una devaluación después de las elecciones. Es un expresidente del Banco Central de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo 15-20% después de las elecciones puede haber. No creo que haya más desfasaje que eso. ¿Cuánto es eso? Y bueno, es que el oficial se vaya a 115, 120. Si es lo que acumula la inflación en estos meses de atraso, no tiene por qué resultar grave para nuestro poder adquisitivo, pero puede hacerlo. Como decía, es un momento de mucha incertidumbre económica. Muchísima incertidumbre. En ese contexto, del mismo informe que te mostré del INDEC, se desprende una noción inquietante. Hay un 10% de los argentinos que se está cayendo de la clase media. Porque en ese informe de todos los estratos de la población,
distanciados cada 10%, lo que vemos es que hay 3,5 millones de ocupados que viven hoy con entre 20 y 40 mil pesos por mes. Si suponemos que ese ocupado tiene un cónyuge que también genera ingresos, arañan una canasta que alcanza para los dos, no para tener hijos. La canasta básica para no ser pobre teniendo hijos es 65 lucas. En ese contexto es en el que estamos, en esa fragilidad es en la que empieza a desenvolverse la campaña. Una fragilidad en la que el 10% de la población se está a punto de caer de la clase media. Otro 40% ya es pobre. Y el resto mira la evolución de la economía con dudas, con las dudas que genera esta devaluación, este nivel salarial, este ajuste del principio de año, que parece ahora el gobierno haber recalculado, haber revisitado de alguna manera. Ahora, anticipamos la semana pasada que iban a reabrir el Consejo del Salario. Ya hoy, bueno, ayer lo publicó Ámbito Financiero. Es un hecho que no va a ser en septiembre, como preveía hacerlo Claudio Moroni, sino que lo van a hacer antes, lo están pidiendo los gremios. El propio Moroni, que venía arrastrando los pies con las paritarias, dijo, toda paritaria que no haya superado la inflación se va a reabrir. Es una apuesta distinta de la que hacía el gobierno al principio de año. Y todo esto sujeto a la vacunación, a que siga el ritmo de la vacunación, que ahora aflojó un poquito, no estamos ya en los 300.000 diarios de hace 2 semanas, y a la tercera ola, que con la variante Delta es algo francamente imprevisible. Hoy, y con esto cierro, se conocieron 2 novedades vinculadas a la vacunación. Una, ahora, a horas de la noche, denunciaron candidatos incluso presidenciales como Guilherme Boulos, candidato de la izquierda, pero además aparecieron las pruebas en medios brasileños de que Bolsonaro pidió coimas en los contratos por las vacunas. No es como la denuncia de Patricia Bullrich, que terminó en la justicia porque era una deducción. No, no. Está el ministro de Salud con su intervención en los contratos ante los distintos laboratorios. $1 por vacuna, denuncia la oposición que pidió Bolsonaro. Es un 5%, es una linda comisión que vaya a saber si efectivamente se cobró, pero que están los elementos para denunciar que se cobró. Y acá, en la Argentina, ayer un editorialista con muy buenas fuentes en el poder contó de un proyecto de Graciela Camaño para que puedan comprar vacunas las empresas privadas. Es algo que en el contexto de la abundancia de vacunas que puede llegar a venir en un par de meses, sería completamente razonable y hasta complementaría las campañas de los gobiernos. Ahora, ¿qué pasó hoy también en Colombia? Y esto es lo segundo que querías contarles. Rappi, la empresa de envíos a domicilio, avisó que va a vacunar a los deliveries que más horas pasen pedaleando y conectados a su aplicación. Pedaleando por un suero, prácticamente, o los juegos del hambre, como me dijo un abogado que trabaja con este sector hiper precarizado. Fíjate el tuit, lo contó el propio director de Asuntos Públicos de Rappi esta mañana. Nuestra prioridad va a ser darles la vacuna a los repartidores que más órdenes entreguen, más tiempo estén conectados y por tanto más expuestos durante el tiempo. Claro, están expuestos más tiempo porque trabajan en estas compañías sin seguro médico, sin obra social, sin cobertura, en muchos casos sin siquiera los elementos de seguridad. ¿Es esta la utopía que nos propone el capitalismo contemporáneo? ¿Pedalear por una cápsula de vacuna? En Colombia van 10 millones de vacunados, son 50 millones de habitantes, o sea, van menos que la mitad que acá de ritmo, en medio de el paro gigantesco, las protestas, la movilización, la durísima represión de Iván Duque. Esta es la promesa que nos ofrece en este momento, en plena pandemia, el sistema que rige a la humanidad. Quédate.